Estamos ya de vuelta y como les apuntaba hace un instante, con la incorporación ya de Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote en esta semana, medio así, que hay un día de fiesta todavía que es pasado mañana, que nos va en fin, a enredar la semana, pero que habrá que asumirlo tal como viene, como todas las cosas de la vida. Alberto Acosta, muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por invitarme, incluso en este lunes-jueves, ¿no? Que sería algo así. Hoy es jueves, mañana es viernes y después domingo y al revés. Después jueves, viernes y otra claro, vez. jueves será lunes, pero al ser jueves dices esto es un lunes más llevadero, etcétera, etcétera. Y así pasa la vida. ¿Qué tal la destiladera? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿De bien, última bien, hora o qué? bien. Bueno, salía Antonio Morales contando una cosa que me dejó bastante sorprendido ahí en el programa, en la destiladera, en Radio Lanzarote, porque contaba Antonio Morales, parece ser no, es habitual. Cuando tú montas los Dolores, la feria de artesanía, la fiesta, etcétera, etcétera, evidentemente los baños no están preparados para asumir pues el coste de agua, los baños ni nada, los grifos y tal. Entonces, los de obra. Los baños de los Dolores famosos de... Todos, los de los Dolores, los del Teleclub, sí, pero sobre todo los de los Dolores. Y entonces en esa zona, evidentemente, no están acostumbrados para pasar de un consumo de 20 personas a 50.000. Te salta el nivel 4, pero enseguida. Claro, exactamente. Con lo cara que es. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que habitualmente se ponían unos tanques con su hidro y se contrataban unas cubas de agua y surtían de agua tal. Y según muchos vecinos de Tinajo, durante estos días no ha estado llegando el agua a sus domicilios en Tinajo, se han puesto en contacto con el ayuntamiento, no ha habido con Canal Gestión, con el ayuntamiento, no ha habido respuesta y entonces se han puesto en contacto con Antonio Morales, el del Movimiento Renovador de Tinajo. Y este Antonio Morales ha cogido y ha llamado directamente y se ha reunido con Canal Gestión. Y le ha dicho a Canal Gestión que el alcalde dio orden de priorizar el consumo de agua a la Feria de los Dolores, dejando, entre comillas, bueno, sin entre comillas, dejando sin agua muchos domicilios. Que ya además, en Tinajo, con la situación en la que viven, estuvo explicando que 2 días le llega agua a una parte y otros 2 días a otra, de tal manera que aquellos que ya estaban 2 días sin agua, de repente le metes el sablazo y los dejas sin agua, pues durante toda la fiesta, estaban los vecinos que se subían por las paredes. Ahora lo entiendo todo, porque nosotros estábamos esperando hoy, para la entrevista, que no voy a decir quién es, pues tampoco hace falta fearlo tanto, esta primera vez, a la segunda, lo digo, estamos esperando un invitado del municipio de Tinajo, y no ha venido a la entrevista, nos ha dejado tirados, y será porque no se ha podido lavar, pues no ha podido venir. Yo ya lo entiendo perfectamente y lo disculpo, porque aquí hay que venir limpio. Claro, naturalmente estamos en la tele. Sabemos que en los pueblos el Canal Gestión siempre dice lo mismo. En Arrecife no hay cortes nunca, por el tema de edificios. En los pueblos es, como ustedes tienen la obligación de tener un aljibe, cortamos el agua. Esa es la... Entonces yo me imagino que en ese caso habrán dicho, como la feria no tiene aljibe, le damos agua a la feria y los vecinos que tienen aljibe... Pero Domingo, lo que está claro es que Canal Gestión no tiene obligación de darle agua a una feria. Lo que está claro es que antes se solucionaba con cubas de agua. Lo que está indignado, lo que se vino a contar Antonio Morales hoy en mi programa, es que están indignados los vecinos porque el alcalde dijo... Eso ya está pasando a fecha de hoy. O sea, tú tienes tu aljibe, te llenas con 2 días y tal. Y de hecho, las casas nuevas en Lanzarote están obligadas, nuevas nuevas de hace 40 años, vamos, a tener un tanque de al menos, no sé si eran 150 litros, 300 litros por persona. Agua para 2 días por persona. Por lo tanto, 150 litros por una pareja son 300, pues está. Entonces, que tienen sus tanques de agua. Lo que pasa es que en el transcurso de los días, claro, tú no tienes un tanque de agua para 15 días, ¿no? O para 12 días. Eso ya está pasando en Tinajo. Y entonces parece ser que el alcalde, hablando con Canal Gestión, le dijo prioriza el agua a la feria de pero que evidentemente lo que tienes que tener es previsión. Priorizar sí, pero previsión de que los vecinos no pueden estar tanto tiempo Domingo, sin agua, ¿no? Eso es objetivamente hablando, Domingo, una cuba de agua de 13.000 litros te cuesta 80, 90 euros, 100 euros llevarla a Tinajo, pues 5 cubas de agua de esas son más que suficientes y vamos que con 1.500 euros, 2.000 euros solucionas el problema de los baños y bueno, del habituallamiento de agua de Tinajo que necesite
y no destrozas la vida de los Claro, vecinos. son ese tipo de cosas que dices tú, si fuera que no sabemos que van a venir los dolores, porque llega de improviso, dice, ostras, mañana son los dolores y ya no hay agua. Está en el Pero calendario. sabes que viene, que va a ir gente, ¿Te está en acuerdas el calendario, ¿no? que me preguntaste antes que si yo era de los que iba caminando los dolores? Sí. Pues justo también de llegar caminando los dolores y ir al baño que está allí cerrado. No me digas. Cualquier día, o sea, No. fuera de temporada. No. Ahora, en esta época. En esta época, También. fue el año pasado. Todo el mundo llegaba, Bueno, pero el año caminando. pasado no había Feria de los Dolores. Bueno, La gente fue porque fue. Pero, hombre, Y pero fue si una va- imprevisión total Sí, por pero- parte pero del tener un baño, ayuntamiento. sí, pero por Claro, eso digo que tenías tener un tenerlo baño abierto justo el día de los dolores, no es que tú te vayas el 4 de octubre, no, si el día de los Sí, sí. dolores, el día previo o el día después. Lo normal es que tú a primera hora tengas el baño abierto, porque claro, si te viene la gente caminando, pues al final a buscar Claro, si pero está el eso también restaurante. supone tener una persona Bueno. o dos, porque no vas a estar 12 horas allí, 2 o 3 personas, ¿no? Controlando los aforos, los accesos. No es nada de ciencia ficción, pero me refiero que Pero que tú no tienes puedes que tener dar eso justo abierto estos a días barullo. ese servicio. Tú dices el agua, evidentemente. Oye, si sabes que va a pasar esto, tienes que tener agua. Los servicios públicos, sabes que tienes. Las carreteras, si al final, pues tienes que tenerlas cortadas. Es decir, es un plan que al final los dolores sabemos cuando sí. se celebra, que no es un día que nos coja a todos desprevenidos. Sí, Bueno, sí. el 15 de septiembre a fuego todas las fechas, vamos, todos los años. El año que viene parece ser que también. Pues ya Exclusiva. tienes, ya has dado con la tecla, o sea, con eso ya tienes para toda la semana, menos porque ahora llaman a Suso Machín diciendo que Morales es un no sé qué, después llamará a un vecino de Tinajo diciendo es verdad lo que dice Morales, vendrá otro diciendo pues yo tengo agua, no, y ya tendrás Ya una tiene fiesta entretenido. para toda la semana ya. Sí, hombre, pero tú imagínate estar en la casa esa. Porque otra cosa no, pero Suso Machín, el alcalde, tiene un mal encajar las críticas. Y la de Antonio Importante, Morales más ¿eh? todavía. ¿Eh? Sí, con Antonio Morales no puede. Sí, con Antonio Pero Morales eso mucho venía más. de viejo. ¿No? Es decir, es una relación de amor-odio. ¿Te acuerdas cuando se De hablaba? amor en el inicio y odio a partir de ¿Se ahí. acuerdas que la gente decía es el delfín? Que se decía el delfín de el delfín, sí. para que le sustituyeran Entonces, el Lanzarote sería la tonina, ¿no? para que le sustituyeran la alcaldía. O la horca. Lo que pasa, lo que no contaba Antonio Morales es que se eternizara la decisión de Jesús Machín de seguir como alcalde, ¿no? Es que normalmente, a veces pasa, hablo ya en general, que en determinados núcleos pasa más en los rurales que en otros, que en capitales, y eso, pues habitualmente el líder se suele rodear de gente de un perfil político más o menos bajo, para Y de familias grandes. y de familias grandes sobre todo evitar pues eso, no, pues que le puedan hacer sombra, que le pueda salir a alguien de hacerle cierta competencia y demás. Y a veces sucede que pinchas en hueso, y con Antonio Morales me da la sensación de que eso Sí, es de así. hecho, se le cambió del Pinchón. ayuntamiento y se le llevó al cabildo, Pinchón hueso. precisamente por esa mala relación que tenía en el ayuntamiento. Y después del cabildo, pues ya decidió que la única forma de ir a la alcaldía es montar tu propio partido. Que por cierto, ese partido, Movimiento Renovador de Tinajo MRT, podría, que eso es una gran palabra para un medio periodístico, podría, Condicional. sí, pero yo lo he leído más de una vez ya, últimamente, con tal de que pinchen para ver un vídeo, podría no sé cuánto y podría no sé qué. Vale, pues formar parte de una especie de unión o de federación de partidos políticos que se estaría fraguando para las elecciones del 2023. Sí, hombre, vamos a ver, la lógica te dice, después tú sabes que el café y el entendimiento son dos cosas distintas, o sea, irse a tomar el café se lo toma todo el mundo, Sí. y el entendimiento, la lógica te diría claramente que teniendo el liderazgo que está teniendo pues en Yaiza, Óscar, que yo creo que tiene mejor empaque incluso a fecha de hoy que Gladys Acuña, yo creo que Óscar, si fuera unas elecciones contra Gladys, se las ganaría Óscar a Gladys. Óscar ha sido una verdadera revelación. Creo que teniendo a Antonio Morales con sus votos en Tinajo, teniendo a Armando Santana, que nadie se lo esperaba, que nadie daba un duro, pero que metió 2 concejales, 1.300 votos en Arrecife, teniendo por otro lado a gente de Aría como Pepe Torres, pero bueno, con Pepe Torres de hace un tiempo para acá no creo que ni que él sepa dónde está esperando por la alcaldía allí. Sí, eso... Ding dong, la alcaldía ya me toca, no, el mes que viene y tal. Sí. Bueno, a nadie se le escapa que todo eso más alguien como Mame Fernández, por ejemplo, en Tía, descontentos que los hay muchos dentro de Coalición Canaria.
Claro, te montan un partido y te sacan 3, 4 consejeros al cabildo y definen la historia Claro. de Lanzarote ever forever. Esos son los números. Es que yo La ya cosa he que eso visto, vaya a pasar, ¿no? ya he sido testigo de 2 encuentros, uno que va a comer a veces a un restaurante y tropiezas, bueno, pues determinados comensales y yo saben que yo siempre he huido bastante de este tipo de cosas, de contar los intríngulis de las cosas y tal. Otra cosa porque no me entero, no capto la señal en la que hablan los políticos, ya lo he dicho alguna vez, que es como esa frecuencia del chillidito que los perros escuchan y los humanos no. Pues a mí eso me pasa con los políticos, hablan unas cosas que yo no me entero en la misa a la media muchas veces. Pero sí he visto reuniones y esas cosas, y si ponemos toda la escabechina que hubo en las elecciones de 2019 con los partidos pequeñitos, dices tú, miau, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque las aventuras de Óscar Pérez y otras cosas más del 2019, vamos, el electorado arrasó con todo eso. O montas está produciendo algo, una concentración del voto en general como movimiento en Lanzarote de forma brutal. por tanto, o montas algo, lo montas con cierta antelación y con apariencia sólida, o si te presentas con retales y tal, Para tu municipio, los 2 concejales de tu municipio. Yo creo que la época de precisamente de esos pequeños partidos, yo creo que ha pasado a la historia. Yo creo que la única excepción puede ser a lo mejor la de Óscar Arnoda que estamos hablando, y yo creo que a lo mejor su independencia fuera de los partidos a lo mejor lo que le ha hecho triunfar en Yaiza, sobre todo porque también venía una época muy desgastada de Coalición Canaria, ¿no? Yo creo que ahí, pero bueno... Pero yo creo que en Lanzarote hay hueco para un insularismo. O sea, si existiera, entiéndanme, un PIL. Claro, pero si miramos la historia... No, pero no el PIL. O sea, no teniendo... Vamos, si uno monta... Yo no voy a montar ningún partido ni me voy a poner en ninguno, pero si yo mañana montara un partido, fuera insularista, no tienes por qué comerte la herencia. En la política española, los partidos de corte local han ido subiendo, mira, el de Teruel, el de Soria, el de no sé dónde, el de Cantabria. Efectivamente, o sea que la gente quiere soluciones. Y Lanzarote es de libro para un partido insularista. Un partido insularista, desde el punto de vista de la estrategia insular, o sea, me refiero desde el punto de vista de la geometría política, entraría con 3 o 4 en el Cabildo seguro las próximas. Mantendría, con esos perfiles, mantendría un gobierno, decidiría él quién gobierna. Y 4 años después estaría en lisa para ganar las elecciones. Porque hay una parte... Eso no significa que después ganas el Senado ni el Congreso, pero hay una parte de la ciudadanía de Lanzarote que tú puedes ser del PP, puedes ser del PSOE, puedes ser del que te dé la gana, de Vox, de Podemos, pero tienes la sensación de que a Lanzarote no se le respeta en el arco parlamentario regional. Y esa sensación sigue existiendo enormemente, absolutamente. Está basada en hechos reales, por otra parte. Veremos ahora, después de la pandemia, qué es lo que acaba pasando y cómo se comporta este gobierno de Ángel Víctor Torres, que no ha podido demostrar lo contrario porque hemos estado a salvar vidas. Pero desde luego, los anteriores 30 años de Coalición Canaria, lo comentábamos el otro día. Entonces, si tú tienes un partido insularista, tipo Casimiro en La Gomera, pero bien plantado aquí, con gente ya de la actualidad, sin casos de corrupción, sin robo, sin nada de eso, y te plantas en unas elecciones... Hagan los números, esto es muy sencillo, 1000 y pico, 1200 de Yaiza, 600 de Antonio Morales, 1300 de Arrecife de Armando Santana. Si metes empiezas a sacar y 4 o 5000 votos los tienes. Claro, pero es que el problema es... Ponerlos de acuerdo. No, poner de acuerdo sí, y también... Eso es el mayor problema. Y que la gente confíe en esa gente. Ya confían en sus municipios. Bueno, es que date cuenta que hay un montón de gente que no vota, muchísima gente, que al margen de los que sí votan. Y claro, eso, 49%. Y después hay mucha gente preparada que huye de la política, es decir, gente que tú sabes que podría perfectamente asumir algún tipo de cargo, porque tú dices que tiene un cerebro, y desde que hablas con ellos, corre. Es que el problema de la política no es que haya gente cobrando mucho, sino que hay muchos cobrando, que es la diferencia. Entonces son sueldos pequeñitos para un montón de gente, que hace que la gente, si un tío gana 80.000 euros al año, 70.000 euros al año, 60.000 euros al año, cuando de repente lo llama y le dice, mira, ¿quiere usted ser concejal de su municipio para ganar 30.000 euros y encima alcanzar más leña que una estera? ¿Qué te dice el tipo? ¿A alguno de nosotros le recomendaría a un amigo meterse en la política si tiene otra salida? No. Hoy esta mañana con Domingo estábamos repasando los parlamentarios regionales que tiene Lanzarote en la actual legislatura, y entre gente que no vive aquí
y gente que ya tiene No, David de Laos te refieres. por ejemplo, y gente que tiene otras ocupaciones y preocupaciones más prioritarias que el Parlamento, pues la propia presidenta del Cabildo, que bastante tiene con ser presidenta del Cabildo, Astrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, nada menos, Osvaldo Betancor, apagando fuegos de la Philip Morris, y alcalde de Teguise. Apagando el cigarro. ¿Qué nos queda? Nos queda Pedro Viera, que se está volcando y creo que está haciendo una magnífica labor. Marcos Hernández, que no se sabe demasiado bien qué tal. Jesús Machín Jr., que de vez en cuando se enfada porque no sé qué de la lucha canaria. Pero yo creo que más allá de quienes mande, decíamos el otro día, que yo la ponía psicológicamente el otro día de viceconsejera y no de consejera. Hablábamos de Manuela Armas, y de su... Yo creo que hay una parte, habrá que ver qué pasa después de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos ha comido prácticamente mitad de legislatura, y la salida de pandemia nos va a comer al menos de aquí al verano que viene. Pero yo creo que hay una parte que hemos perdido, que es la voluntad de mandar. Entonces ya puedes poner al tipo más preparado del mundo mundial y con mayores capacidades, que o te vas allí con la voluntad de mandar, de exigir, o es que los 30 años, cuando se cargaron a todo el mundo en Coalición Canaria, es que Lanzarote era una maravilla, es que le daba 5 millones de euros, mantenías una televisión local a través de y ya no tenías por qué pedir nada más en Lanzarote, los grandes millones de euros se iban para otros lados. Entonces, en esa foto en la que nosotros tenemos que tener para mandar en Canarias, tienes que ir con la voluntad de pelear y de mandar. Claro. Y para eso hace falta experiencia. Y estamos constantemente echando a todo el mundo. Y entonces te vienen las pibitos que son pipiolos, chiquitos que son pipiolos, aprenden, y cuando aprenden dicen, ya están viejos, hay que cambiarlo. Entonces necesitas un poco de experiencia, un poco de, no sé, un poco de sapiencia y tener la voluntad de ir allí a mandar, ¿no? Eso sería lo interesante. Ha escrito este fin de semana Paulino Rivero, que yo sostengo que si todo lo que viene escribiendo desde que ya no es presidente del Gobierno de Canarias, y por tanto si lo ha escrito es porque lo piensa, salvo que tenga un negro. La figura del negro cultural, exacto. Si todo lo que escribe lo escribe él y lo piensa antes de escribirlo, no entiendo cómo no aplicó todo esto cuando era presidente del Gobierno, porque nos hubiese ido fenomenal. Pero es que suele pasar, ¿eh? Hace unos artículos acertadísimos los de Paulino Rivero. Y al hilo de lo que decía Alberto, escribe sobre Héctor Gómez, se llama, nuevo portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, canario, ¿no?, de Tenerife, por supuesto. Entonces, ubica esa figura como mucho más importante que tener a alguien sentado en el Consejo de Ministros. Por tanto, la figura equivalente sería alguien portavoz del partido en el Gobierno en el Parlamento de Canarias, que cortaría el bacalao en Canarias. Sí, y hay una pregunta que te tienes que hacer. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se habla de Canarias en los medios nacionales, ya entramos en Madrid, ¿no? Cuando se habla de Canarias en los medios nacionales, suelen llamar curiosamente, la representante de Coalición Canaria? Y te la ves en las tertulias hablando de Canarias en primera persona del plural, ¿no? Te encuentras, no sé si los habrán visto ustedes, en las diferentes, cuando se habla de Canarias, las diferentes tertulias llaman precisamente a Niorama, sí. A Niorama, la llaman y le preguntan. Y entonces te pasa una cosa, que cuando estás en Madrid no conoces la realidad de las otras comunidades. Es un poco como si yo, tío, ahora te pregunto cuántos diputados elige Castilla y León. Pues a lo mejor no lo sabes y tal. Bueno, y entonces están llamando sistemáticamente en Madrid a una señora que representa de 15 diputados uno y que no representa a la provincia de Las Palmas. Sí. Ella se elige como representante, no explica a ella. Dice, mira, es que yo soy, en el Congreso de los Diputados soy un partido residual y en Canarias no mandamos desde hace, ya vamos para 3 años. Pero sin embargo se arroga esa voz popular de Canarias. Por ejemplo, a la provincia de Las Palmas no la representa Coalición Canaria bajo ningún concepto, porque de los 8 diputados que elegimos en la provincia de Las Palmas, 0, sí, o sea, menos de 0 no existe en política, 0 son de Coalición Canaria, y de la provincia de Tenerife, de 7, 1, y de 15, que es el total, 1. Pero eso no es culpa de ella, si la llaman, la culpa a lo mejor será del PSOE, por ejemplo, del Partido Popular. Es un 7,5%. Ya, pero digo, la culpa a lo mejor del PSOE que no hacen... de los 3, ¿no?
Claro. De todos, porque también No. el periodista también podría hacer su trabajo. Sí, pero me refiero que también el PSOE también Estoy de acuerdo, PSOE, tendría PP. que hacer ese tipo de trabajo didáctico, por decirlo, porque a veces Madrid a los veces no, periodistas siempre. canarios le queda muy lejos, y entonces decir, mire, perdona, usted llamó a este programa, pero que sepa que el Partido Socialista tiene Claro. más diputados, Pero que también tenemos está, más protagonismo. Ella también, a ver, no sé, será porque tengo cierto pudor, ¿no? Yo sería incapaz de hablar en el nombre está hablando toda, de un político. de toda una comunidad, pero aún así. Y esta ¿sabes? lleva desde el 70 y pico. Esta tiene más años que la democracia Pero española. mira, a ella la invitamos, política me refiero. la invitamos en una campaña electoral a que viniera a Arrecife para que nos explicaran cómo se hacían parques infantiles. Porque aquí no sabíamos, y vino ella de representante de Coalición Canaria, porque creo que era en su etapa como alcaldesa de La Laguna, pues nos vino a enseñar en Arrecife cómo se hacían los parques infantiles. Así que, oye, saber de muchas cosas. Suele venir una vez al año, una vez cada 4 años, a Nauramas, a decir que a los lanzaroteños, como bueno, pues esa suerte de gran madre de Canarias, a quién tenemos que votar aquí y a quién no. Y viene más o menos con la misma periodicidad o asiduidad que Gabriel Mato, el del Partido Popular, que viene una vez cada 5 años, que se va para las Europas y que luego viene por aquí y dice que gran alcalde fue Cándido Reguera, voten al Partido Popular al Parlamento Europeo porque voy a defender los intereses del agro de Lanzarote en Europa. Y luego, si te he visto, no me acuerdo, o han vuelto a saber algo de Gabriel Mato. Ya no sé cuánto es la próxima elección al Parlamento Europeo, ya vendrá. Y que no nos defiende, lo sabe hasta el tato, como diría el otro. Justamente hoy Mingo ha leído algo referido a los dineros de las Europas, Sí, para el plátano, que están los del plátano. En Coalición Canaria están, bueno, asustadísimos porque temen por el producto del plátano, por el cultivo. Evidentemente nosotros aquí también nos preocupa porque es un producto canario, pero es que a veces siempre se les olvida el mismo esfuerzo, igual que el Gabriel Mato, el mismo esfuerzo que hacen por defender el plátano, pues si hay que defender la uva, que en Lanzarote, o la cebolla, o este tipo de productos. Les comentaba que, por ejemplo, en el POSEI hay una ayuda que viene de Europa directamente, que esa viene puntual, regular, y una que la tiene que aportar el Gobierno de Canarias, que sabemos que viene cada 3, cada 4, cada 5 años. Bueno, pues el plátano se paga con la ayuda que viene de Europa. Ellos reciben del POSEI el dinerito entre los de Lanzarote para la uva. Tenemos que esperar a ver cuándo nos toca del Gobierno de Canarias. Ajá. Es algo que se ha ido pidiendo, oye, vamos a repartirlo en proporciones, pero hasta ahora no sé. El titular, ¿no? De Toyotas o tomates. Claro, porque se supone, porque el plátano es que necesita la ayuda de Europa, porque, por ejemplo, si tiene que patrocinar la Liga Española de Baloncesto, esos cobran al contado, ¿no? No, y después se defiende del plátano. Hay dos cosas que defiende, de muchísimos pequeños productores y el paisaje, que yo sepa, en Lanzarote, pequeños productores tenemos una purria, que son los de los... Y en muchos casos el plátano empeora el paisaje en determinados sitios. Los invernaderos, esos son horrorosos. No, y después el consumo de agua, cuando estamos hablando de una pero isla. Para no discutir sobre el plátano... Pero me refiero que como hablabas, que a veces, evidentemente, hay que defender los intereses y de todo. No volvemos siempre, hay que determinados productos que sí son canarios y otros productos que no son canarios. No sé si se acuerdan de un titular de los años 80, cuando Canarias estuvo discutiendo si entrar o no entrar discutiendo cómo entraba en Europa, entrar lo tenía todo el mundo claro. Hubo un titular muy importante que en un periódico de la provincia de Tenerife que ponía y que resumía muy bien el debate, ¿no? O Toyotas o tomates. O tomates o Toyotas, no recuerdo, que hacía una sencilla analogía diciéndote, la discusión que hay a la hora de entrada es mantener las exenciones fiscales propias del Puerto Franco o subvenciones a la agricultura. Por eso titulaban muy acertadamente o Toyotas o tomates, porque los Toyotas se vendían muy baratos en aquella época, por eso nadie compraba un coche alemán, que es otra cosa, que cuando te vienen los Merkel y compañía a darnos lecciones, y dicen, mire señores, la crisis entre otras cosas de los japoneses viene porque usted se ha hecho con un mercado de 400 millones de personas que le ha equiparado, porque antes nadie se compraba un coche alemán frente a un coche japonés, porque a igualdad de impuestos te compras el japonés de libro. De hecho, si tú te vas a Norteamérica y tal, los coches que venden los alemanes son los de altísima gama, o sea, pero altísima. Bueno, pues para no cansarnos, el lobby de aquella provincia y de aquellos plataneros, ya desde los años 80,
que es algo que hay que hacérselo mirar, prefirieron ayudas al plátano que exenciones fiscales. ¿A quién beneficiaba la ayuda al plátano? Pues a los que todos sabemos, a La Palma básicamente, las islas pequeñas, La Gomera y a la burguesía chicharrera. Y a la burguesía chicharrera y a alguna burguesía gran canaria que también vive bien. ¿A quién perjudicaba todo lo demás? Bueno, pues a Tenerife, como isla en su conjunto, a Gran Canaria, pero fundamentalmente a Canarias en su conjunto. Está claro. Aquellas tiendas de los indios desaparecieron. Aquellas grandes, el Imperio Maya, no me refiero al Imperio Maya, el histórico, al que se enfrentaron los colonizadores españoles, sino el imperio que tenía Maya, eso desapareció. Entonces, nosotros decidimos tener una economía subvencionada en ese sector, en vez de tener un puerto franco que hubiera sido, entre comillas, el Shanghái europeo. Pues sí, sí. Fue tremendo, ¿no? Pues o sea, esa es la mentalidad. Ahora está la guerra de que el producto canario por excelencia es el plátano. Entonces, bueno, se lo han currado con marketing, ¿eh? Sí, no, de hecho ellos tienen un lobby poderoso que es en Bruselas, que no tiene otro producto en Canarias. Sí, sí, pero aparte de eso, y de marca, si tú preguntas en la península, ¿tú de dónde eres? ¿De Lanzarote? ¿Y qué tal los plátanos? Ni idea. Bueno, aquí... Pero ellos han conseguido... Sí, plátano de Canarias. Plátano de Canarias lo han hecho bien, se gastan una gran parte de su dinero. Acuérdense el Arguiñano, parafraseando la peli esta, en su día, la campaña que fue potentísimo, por ejemplo, en Euskadi y en Navarra, con aquella película que se llamaba Airbag. El Airbag, sí. Sí, sí, ¿te acuerdas? Aquella película delirante, en donde aparecía Arguiñano imitando a Airbag con un plátano de Canarias. Y como claro, que le querían engañar. Pero el consumidor tiene que decir, ¿y por qué el plátano tiene tanto dinero para hacer esas campañas que no cuestan una? No, millones. Millones. Pero... Y otros productos como el vino de Lanzarote tenemos que mendigando las ayudas. Está claro que por algún lado sale el dinero. Entonces... Es que de Canarias puede salir plátano, podía salir el tomate, podía salir la cebolla, podía competir no en igualdad de condiciones, pero en sus tiempos es que el tomate de Fuerteventura, por ejemplo, o la propia cebolla de Lanzarote. En Lanzarote había un tomate muy bueno que ha desaparecido, evidentemente. El tomate de Lanzarote era espectacular, tan bueno como pero claro, no puedes competir... Las lentejas de Lanzarote, por ejemplo, no habrás probado unas lentejas mejores. Se ha quedado con el tipo Lanzarote y la lenteja de Lanzarote se consume en Lanzarote y para tu de contar, no hay porque no se produce y porque cuesta muchísimo. Por otra parte... Pero aquí el campo de Lanzarote, a mí me gustaría decir una cosa. El día que Pedro Sanginés se sentó en la mesa, aquella espectacular de día histórico cuando vino Canal Gestión, si tú quieres hacer un proyecto serio de campo, tienes que controlar tu agua. O sea, tú no le puedes pedir a nadie que a fecha del siglo XXI, donde las hipotecas se pagan todos los meses, donde el recibo de la luz se paga todos los meses, donde el agua se paga todos los meses, que quede mirando para el cielo esperando a ver si llueve o no, y cuál va a ser la tarifa que te va a aplicar Canal Gestión, y si la cuba de agua te la cobran a no sé cuánto tal. Lanzarote tiene que controlar su agua, ese era el bien más preciado, para poder controlar su campo. Y antes de nosotros podernos ir a pelear con el plátano, tenemos que controlar nuestra agua. Y a fecha de hoy ya hemos visto, ¿no? Se va a hacer los dolores y no sé cuántos vecinos en Tinajo, en pleno año 2021, en pleno año 2021, que se dice pronto, ya en el 2022, porque nos quedan 4 meses para terminar el año, ni 4, 3 y medio. Es que en pleno 2022 vamos a estar que si hay una feria en Los Dolores, el alcalde de Tinajo deja sin agua, según Antonio Morales, a los vecinos de su ciudad para tener los baños de Los Dolores operativos. Es que hay que echarle hilo a la cometa, y después podemos preguntarnos qué pasa con el plátano, pero primero vamos a controlar nuestra agua. Y a partir de ningún proyecto que quiera ejecutar ningún alcalde, ningún concejal, ningún consejero, nadie en Canarias puede ejecutar ningún ministerio, nada en la agricultura en Lanzarote, si no controla el agua. Si es que un día no entra el agua por la finca. Es que es así. Es que está así. Es muy triste porque en el año 64, cuando la llegada de la desaladora, de la primera potabilizadora, cambió radicalmente la economía de Lanzarote y si se hubiese ido, digamos, progresivamente adaptando el crecimiento insular, pues con la necesidad de agua, pues hoy deberíamos de no tener ningún tipo de problema con el agua, si tenemos la materia prima gratis y a cascoporro, que es todo el océano. Simplemente es captarla, desalarla. Te compran todo el producto que haces. Si no te lo compran, le cortas y por tanto no suministras. Están obligados a comprarte el producto y tal.
y ha pasado lo que ha pasado. Jaime, y lo más grave de todo es que ves a Club Lanzarote una miniatura, porque todo eso son economías de escala, que está vendiendo el agua, está ganando dinero a puertas, gracias a Pedro Sanginés va a ganar dinero a puertas los próximos 100 años, porque cuando fue muy gallo para allá, pero cuando después vinieron con los tribunales, pues el rabito entre las patas y le firmó 100.000 años y los que usted necesite, contádenos y yo para Taíche. No sé si hubiera ido para Taíche, pero es una expresión. Bueno, Taíche seguro que pasará alguna vez en su vida, no me refiero a la prisión, sino por el pueblo. Por el pueblo, coño. Y te das cuenta que cómo es posible que una gente, porque todo eso, yo no monto una potable para una persona, cuantas más, es como las imprentas, cuantos más folletos tienes, más acortas los costes y más sacas beneficios. ¿Cómo es posible que estén ganando dinero a manta en Playa Blanca y en toda la isla? Sí, pues lo que hay. Para que para que Taíche, pueblo, dejara de asociarse ya siempre a la cárcel, porque al final es lo que decimos ahora. Voy para Taíche y la gente dice, ja, 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 ¿qué habrás hecho y tal? Vamos a ver, voy para Taíche, para el pueblo. Es un pueblo precioso, lleno de gente, maravillosa, con unas instalaciones, el teleclub, la plaza, el supermercado, tiene todo, ¿no? Deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo lo asocia. Para que esto dejara de ser Yo creo que así, está más cerca de Costa Teguise que de Taíche, la sí, cárcel. pero para ¿No que... lo crees? Está más cerca. Claro. De una parte de Costa Teguise, claro, si pones el campo de golf, El campo de golf está al lado. es que a tiro de piedra. De hecho, las Cabreras son las Cabreras, pero sin embargo la cárcel de Taíche no es la cárcel de las Cabreras, que también pillaría más cerca. Claro. Pero bueno, no sé si sabrás esa anécdota. Roger Dane o presentó, a mí me dijo que le había rondado por la cabeza, y no sé si al final la llegó a presentar, que creo que sí, iba a presentar una moción al Ayuntamiento de Teguise para proponer que el centro de Teguise, que ya no se llama así, ahora se llama Centro de Preventivo Lanzarote o algo así, centro penitenciario, pero bueno, se cambiara de nombre y le pusieran el nombre de otra persona, de una persona, ¿no? Sí, pero ¿qué persona? Pues Dimas Martín, porque es el único que... ¿Cómo va a ser? Bueno, Sí, no sí, sé, sí, pues... sí. Pero porque en la época de alcalde de Dimas se había hecho la cárcel, la ampliación o un rollo. Es una ruindad. Estoy hablando de Roger Dane. Es una ruindad. Estoy hablando de Roger Dane, que tú conoces muy bien cómo es, socarrón y tal, el humor británico. En toda regla. Y en la misma moción quería que también se propusiera que se cambiara, que por la misma regla de tres se cambiara la cárcel de Alcalá o una cosa de estas, y le pusieran centro penitenciario Infanta Cristina. O sea... Pues yo le diría lo mismo, a ver si querría Reina de Inglaterra. Centro penitenciario Reina de Inglaterra, te juro que ese no te lo suma. La iba a liar, pero mira, pregúntale, ¿sigues teniendo de contertulio? A Jake, yo tengo a su hijo, a Jake, que lo llevo los viernes ahora en Los Independientes. Vale, pues independientes, del Brexit. Del Brexit, o sea, también así. Brexista, ¿eh? ¿Ah, sí? Brexista. Muchos ingleses en Lanzarote son brexistas. Yo recuerdo pero que... eso perdona, lo dices porque estaba en el PP y se ha ido. No, sigue en el PP. Ah, es pero brexista. independiente. No, independiente me refiero a que yo puedo tener a gente que tenga... o sea, para mí independiente es cuando tú no eres cargo público o militante orgánico importante. De tal manera que tú puedes tener a gente que simpatice o milite con un partido político, pero no tenga una necesidad pecuniaria, ni de disciplina, ni de nada. O sea, podría un militante del PSOE o del PP o del partido que estamos hablando que es del PP, podría ir siempre y cuando lo haga a título de independiente, de tal manera que no tiene por qué ni repetir lo que dice su partido, ¿no? De hecho, le puede dar leña a su partido o al otro o al de la moto, ¿no? Vale. Jake Dane, sí. Pues eso. No se cuando parece lo veas nada, cuando lo veas, Roger, cuando lo veas el viernes dice. Sí, anécdota. Anecdotario. Roger Dane es un personaje bastante peculiar en ese sentido. Andará por Vox o por ahí, me imagino. Yo creo que Vox se le queda corto. La extensión británica, la extensión le queda a la izquierda, ¿no? Le queda a la izquierda. A mí me lo dijo una vez también, en una reunión que tuve con él en su despacho en el Colegio Hispano-Británico. El señor Dane, hablando de cosas así, hablando de política y tal, me dijo, a mí en muchas cosas Franco me quedaba a mí a la izquierda, me decía. Puede ser. Sí. Venga, va, que tenemos que recoger, que para ser día 13 no ha ido nada mal la cosa. Alberto, muchas gracias por un placer siempre. Hasta el viernes. El viernes, sí, el miércoles no paso por aquí. Hacemos puente. Los Dolores. Sí.
Gracias, amigos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana también a todos ustedes. Muchas gracias. Y pues eso, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.